Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta pequeña sesión informativa que hemos organizado desde el Sindicato de Periodistas de Madrid para con la afiliación del sindicato. Queremos comentar que próximamente tendrá lugar la próxima flotilla por la libertad. Como sabéis, el año pasado y los sucesivos años se ha ido produciendo flotillas rumbo a Gaza desde que de comienzo, ¿no?, esta fase del exterminio, del genocidio al pueblo palestino, a pesar del acuerdo del alto el fuego en Gaza sigue produciéndose matanzas, el Estado de Israel sigue incumpliendo el presunto alto el fuego y la vulneración de derechos fundamentales del pueblo palestino se sigue produciendo día tras día, además del pacto colonial en el que al final se ha zanjado, ¿no?, la cuestión de Gaza. En este contexto, tanto Néstor como Alicia es secretaria técnica del Sindicato de Periodistas, como bien sabéis, y Néstor es periodista, Néstor Prieto es de Descifrando la Guerra y colaborador en muchos otros medios de comunicación. Ambos fueron como periodistas a la flotilla hacia Gaza para tratar de romper el bloqueo a Gaza y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de que nos cuenten algunos tips, algunos consejos para aquellos que estéis interesados tanto en participar en la próxima flotilla como bueno, pues lo que se pueda contextualizar del asunto de la flotilla para otros conflictos o para otro tipo de experiencias como corresponsal o como periodista en zona de conflicto. Entonces va a ser una sesión, como os digo, breve, pero no queríamos, bueno, pues no queríamos no dar la oportunidad de que conozcáis pues tanto a Alicia como a Néstor con su experiencia brevemente y que os pueda dar algunas pinceladas, ¿no?, que seguro que os sirven también para si queréis formar parte de la próxima flotilla, que como sabéis está el periodo de inscripción abierto. En primer lugar, bueno, sin más dilación, que no quiero yo ocupar la sesión, quiero dar turno a Alicia, que es la secretaria técnica del Sindicato de Periodistas de Madrid, como bien sabéis, y que, bueno, voy a darle turno, perdonadme, voy a darle turno a Néstor porque me había dicho que se tenía que marchar pronto. Entonces voy a empezar dándole turno primero a Néstor y después me voy con Alicia y así, bueno, pues Néstor en el momento en el que se tenga que marchar, se puede marchar pronto. Bueno, empiezo contigo, Néstor, perdona que había ahí una confusión primera. Nada, nada. Gracias a ti, Sergio, a Alicia, me alegro de verla, aunque sea en la distancia. Y gracias por la invitación. Uno que vive en provincias siempre tiene la dificultad de venir a estos sitios, o sea que aunque sea una pena que nos veamos en distancia, por lo menos pues puedo participar, porque Madrid es absorbente y me hubiese encantado poder estar en persona con todos vosotros, pero bueno, pues las distancias es lo que tiene. Nada, agradecer al sindicato de prensa de Madrid por ser una referencia para hacer un ejercicio riguroso y combativo de la información, que es lo que hace falta. Yo creo que la flotilla encarna muy bien lo que es un compromiso original, en el sentido más estricto y más original del término prensa y del término comunicación. Yo insisto mucho en que hay una prostitución de lo que es la comunicación y lo que significa, porque a muchos se nos presupone o se cacarea en estos tiempos la famosa neutralidad, y yo creo que tenemos capacidad como profesionales de la información precisamente de no ser neutrales, pero sí objetivos, y yo creo que precisamente la flotilla es un ejercicio de objetividad sin ser neutrales, porque no podemos ser neutrales ante un genocidio, pero sí podemos ser objetivos a la hora de contarlo, sin necesidad de exagerar ni una sola cifra ni de poner un acento más grande para denunciar lo que ocurre. Creo que además los periodistas jugamos un papel muy importante en esta denuncia del genocidio, porque nuestros compañeros de Gaza y de Palestina son unos objetivos militares prioritarios, porque Israel no quiere ningún testigo del genocidio y de la política de limpieza étnica que está teniendo lugar. Y por eso han muerto, ya no se sabe bien el número, hay cifras que hablan de más de 200, más de cerca de 300. Reporteros Sin Fronteras baja mucho el número porque solo habla de periodistas que están colegiados o profesionales de la información que han ejercido la carrera. Pero bueno, como sabéis bien todos, el periodismo es una profesión de libre acceso, y sobre todo el periodismo en tierras como Palestina, como el Sáhara Occidental, es casi que un trabajo impuesto para sobrevivir, porque están obligados a contar lo que está ocurriendo, porque es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces yo creo que es importante que tengamos eso en cuenta, y que teniendo presentes a nuestros compañeros de Palestina, pues nos embarquemos en estas misiones
con una conciencia clara y con un objetivo muy claro, que yo creo que el primero es, como digo, sin hablar de neutralidad y sí de objetividad, poner el cuerpo también para hacer esta misión. Y además yo creo que como periodistas, que muchas veces tenemos esa disyuntiva de somos periodistas, somos activistas, yo siempre decía que iba en el barco como periodista y que yo cuando acababa de enviar mi crónica en la que no usaba todos los adjetivos que me gustaría usar para Netanyahu o todos los adjetivos que me gustaría usar para Pedro Sánchez, yo luego cerraba el ordenador y podía tener mis comentarios con mis compañeros, pero yo ejercía como periodista. Pero es que hay que dejar claro una cosa, es que no podemos acceder al terreno a cubrirlo. Yo soy el primero que solicitamos con Telesur y con otros medios de comunicación, con público, poder ir a Gaza a cubrirlo o poder ir a Cisjordania, pero no podemos. Entonces yo creo que un primer elemento argumental cuando hablamos de la cobertura de la flotilla es, en primer lugar, que los periodistas que están allí son objetivo militar prioritario. En segundo lugar, que nosotros no podemos ir por el terreno. Y en tercer lugar, que el embarcarnos y el involucrarnos emocionalmente y el escribir crónicas desde allí con un gran peso, que no es la crónica de escritorio, que no es la nota de agencia, es precisamente por eso que os estamos contando, porque no podemos ser equidistantes ante un genocidio. Entonces, yo solo quería animaros encarecidamente a que a aquellos que estéis pensando en inscribiros deis el paso adelante si tenéis las capacidades personales y profesionales para hacerlo. Como periodista, yo creo que la experiencia de la flotilla es una experiencia única, como yo creo que nunca he tenido, pero que sí que es verdad que las coberturas en el terreno siempre son mucho más intensas. Cuando he estado cubriendo en el Líbano o en México, son experiencias que se pueden aproximar, pero el grado de intensidad que tiene estar en un barco y la naturaleza del destino hacia el que estás yendo, pues multiplica, ¿no? Todo eso y yo creo que estimula tu capacidad creativa. Te estimula tu capacidad como profesional, ¿no? De encontrar inspiración y adjetivos en cada crónica, en cada línea que escribes. Y yo diría que creo que las mejores crónicas que he escrito fueron desde la flotilla, precisamente porque sabes que estás en el centro de la noticia y inconscientemente te activas, ¿no? Activas tu capacidad, tu profesionalidad y eres capaz de refinar un poco más cada una de las palabras que usas. Creo que estoy yendo un poco desordenado, pero lo fundamental yo creo que es eso, que es animaros a ir, no engañar a nadie. Lo primero, no todo el mundo puede ir, y esto lo digo también a la sociedad civil cuando damos charlas. Yo creo que nadie tiene que sentir un sentimiento de culpa por no poder embarcarse, porque no todo el mundo puede meterse un mes. Ojalá esta vez sea menos, porque no debería de haber durado un mes. Tendría que haber durado 2 semanas. Lo que pasa es que los barcos eran barcos de papel, muchos de ellos, ¿no? Pero no todo el mundo puede estar 2 semanas en el mar Mediterráneo, no todo el mundo se puede exponer a ser detenido, que es el escenario más probable. Todo el mundo tiene que ser consciente de que, por desgracia, es el escenario más probable. Y no todo el mundo puede exponerse a ese nivel de estrés, o no todo el mundo puede convencer a su redacción del periódico para que le deje ir allí. Entonces, yo creo que eso es una decisión que tiene un montón de condicionantes, pero que incluso aunque no vayáis, hay una necesidad objetiva de documentar lo que ocurre en Gaza y utilizar la flotilla como una excusa, que yo creo que es lo que era al final, era una excusa para hablar de Gaza y que nos tiene que servir para poder elaborar piezas donde 40, 50, 60 españoles y españolas están poniendo el cuerpo para que podamos utilizarles como puente informativo a la hora de hablar de Gaza. Eh, y yo creo que eso es lo fundamental, que vayáis o no en la flotilla, tenemos una oportunidad de nuevo para hablar de lo que está ocurriendo en Palestina y en Gaza. Recordar, como siempre, y yo creo que era un poco lo que siempre intentas tener en mente, aunque lo más jugoso es ir a lo inmediato, es que los protagonistas son los palestinos, aunque las historias de la gente que va en el barco son espectaculares y siempre es muy recurrente y es muy fácil ir a esas historias, pero siempre tienen que tener como foco Gaza, o por lo menos yo lo interpreto así y lo veo así. Y por último, pues decir que si hay alguien que esté pensando en ir, que no lo haga buscando ni heroicidad ni fama. Desde luego vais a estar en el foco mediático y probablemente tengáis un impacto que nunca habríais tenido cubriéndolo desde luego desde redacción, pero que ahí tiene que haber un sentido y una coherencia en lo que se está, a lo que estáis yendo. No sois mártires, no queréis ser mártires, nadie debería de querer ser mártir en esta misión, por tanto vais a estar expuestos, vais a perder vuestro equipo profesional, eso es muy importante, no llevéis vuestro portátil, no llevéis vuestra cámara de fotos, sí que quizás sea interesante que vayáis identificados como prensa para que aunque os quiten el carnet de prensa, como le pasó a Alicia, o os pase como a mí, que os quitan mi camiseta en la que ponía prensa, mi brazalete identificativo de prensa, tengáis un estatus claro
y simplemente decir que yo tienes mucho miedo, tienes muchas dudas, porque a mí cuando me ofrecieron ir, cuando estaban buscando ciertos perfiles y sabían que yo era cercano y me sondearon, pues era muy difícil decir que no, pero era más difícil decir que sí, porque bueno, perdón, al revés. Era difícil decir que sí, pero era más difícil decir que no, porque evidentemente tienes muchas dudas, te pesa todo, hay un montón de elementos profesionales que tienes en cuenta, que yo habría agradecido muchísimo esta charla. Es, contrato un seguro médico o no lo contrato, pues ningún seguro médico va a cubriros realmente esta experiencia. Es verdad que podéis contratar un seguro, por ejemplo, de mar, como si fueseis a estar en navegación, o un seguro de crucero que ofrecen la mayoría de compañías que, por ejemplo, cubrirían un accidente en el mar Mediterráneo si os quemáis o os caéis en el barco o os hacéis una herida navegando, pero realmente la póliza de seguro probablemente, pues los seguros que son gente que son profesionales como, no sé, como un abogado mercantil en buscar, en maximizar beneficios, verán que no es lo que dice la cláusula, ¿no? Entonces no hay seguros, no hay una certidumbre total de las piezas que vas a trabajar. En mi caso, yo que iba como freelance trabajando para La Sexta y para público y para agencias de comunicación, veías que el flujo de trabajo iba y venía, entonces yo creo que hace falta tener una convicción muy fuerte, tener capacidad personal, humana y física de exponerte a ese grado de sufrimiento físico y mental y de cansancio, pero creo que nuestro papel es fundamental, que el horizonte de llegar a Gaza es hermoso, de ser periodistas que pudiésemos estar sobre el terreno. Si a mí me garantizasen que pudiésemos entrar en Gaza, bueno, yo voy a estar ahora fuera, me voy ahora en una semana, pero es uno de los aspectos que a mí me motivaba a ir y que si no voy ahora es, entre otras cosas, por trabajo, pero si yo supiese que puedo llegar a Gaza, creo que tenemos una función fundamental y que somos altavoz de una historia que es única y que es un... Creo que lo hemos perdido. Sí, creo que se me había congelado. Nada, ya iba a acabar, simplemente decir que eso, que creo que además es una experiencia única y que os va a incentivar y os va a animar y que vais a estar viviendo, documentando lo que yo creo que realmente es histórico, que es en un contexto de transición geopolítica global, eh, lo que puede frenar o no que se normalice tanto la violencia es precisamente estos esfuerzos de la sociedad civil organizada que demuestran que allí donde falla la comunidad internacional, donde están fallando nuestros gobiernos, nosotros somos un freno consciente para la naturalización de la violencia, somos un freno consciente para la naturalización del genocidio, somos un freno consciente para que se pierda esa humanidad y la prensa, nosotros como periodistas, jugamos el papel. Y yo reivindico además el papel del periodista porque yo, evidentemente, no, como digo, no era ni equidistante ni era neutral, pero al mismo tiempo no he sido nunca panfletario y creo que es una enorme virtud que nosotros como periodistas podamos decir, ojo, yo soy un profesional de la información que está documentando lo que ocurre dentro, porque luego, y claro, no lo he dicho y aquí igual Alicia o luego en el debate puede salir, pero hay una batalla comunicativa, la flotilla de Hamas, el crucero por el Mediterráneo, y en todo eso, porque también hay mucha gente en el barco que no son profesionales de la información y que pueden transmitir sesgos o ideas equivocadas, es muy importante que nosotros con nuestro papel en el día a día ayudemos a la creación de contenido y generemos contenido de calidad. Pero bueno, que ha sido muy desordenado todo porque como pensaba que iba a ser en persona no me lo pude preparar y agradecer a Sergio y a Alicia pues el cariño que tengo siempre y ojalá poder estar allí y tomarnos una cerveza pronto. Nada, Néstor, fantástico. Ya, yo creo que ha sido más que útil. O sea, que encantado y nada, oye, te dejamos que marches y le doy paso a Alicia y te lo agradezco mucho y se aprende mucho siempre escuchándote, Néstor. Nada, me quedo un poquito por aquí en lo que pueda y me enviaré en algún momento, pero nada, gracias de verdad y un beso enorme a todos. Perfecto, fantástico. Pues nada, Alicia, te doy a ti turno para que nos cuentes y nos cuentes también tu experiencia como secretaria técnica en el caso concreto tuyo. Tú fuiste, como parte también del Sindicato de Periodistas de Madrid, ¿no? Representando de alguna forma la organización, pero también como periodista propiamente y bueno, y que también pues en la línea de lo que nos ha contado Néstor, que nos comentes de la afiliación un poco, pues qué se puede esperar también de esta próxima flotilla y qué información tienes al respecto. Pues hola a todos, hola Néstor, gustazo verte, la verdad me ha hecho mucha ilusión. Pues a ver, empiezo primero un poquito por la próxima flotilla, ¿vale? Creo que si en la nuestra fue importante el papel del periodista, en esta lo va a ser más todavía, porque la otra era, intentábamos llevar ayuda humanitaria y romper el bloqueo, y ahora esta flotilla se basa en la reconstrucción. Con lo cual, aparte
va a haber una cantidad de barcos, aproximadamente unos 100 barcos, doblan el número de la flotilla anterior, y va un barco especial, un barco médico, con asistencia sanitaria, material médico, etcétera, un barco escuela, con profesores, psicólogos, material escolar, y un barco de ecoconstrucción, con ingenieros, etcétera. Entonces, la idea aquí sí que es llegar y reconstruir. Esa es la idea total. Entonces, creo que el papel ahí nuestro va a ser súper importante, tan importante o más como en la anterior flotilla. Y aparte ahora, esta vez también para, Néstor ha dicho que 6 semanas, el mínimo van a ser 6 semanas. Eso tenemos que ir con esa idea de que el mínimo, de hecho, yo a esta no voy por eso, porque no puedo faltar otras 6 semanas en el sindicato. Pero sí sale también un convoy por tierra. ¿Vale? También llevando las mismas cosas, llevando material médico, llevando material escolar, llevando material de co-construcción, llevando tiendas para los campos de refugiados, y sale de Túnez y atraviesa Libia e intentará llegar a Gaza también. Sale a la misma vez que la flotilla, el 29 de marzo. Y ya os digo, para intentar ir a la flotilla, contar con 6 semanas mínimo. Contar también que van a estar más cabreados porque es mucha más gente, se doblan los barcos, va a ir por tierra, entonces ellos van a estar más enfadados, y hay que contar con que igual en vez de 5 días de retención hay alguno más. Pero vamos, estamos pensando eso, que unas 6 semanas. Es verdad que el papel de los periodistas es muy importante, es verdad que debemos reivindicarlo, pero también es verdad, y eso tenéis que saberlo, que las consecuencias, la gente que lleva carne de periodista, tanto en la primera como en la segunda flotilla, han sido más duros con los periodistas, porque estamos contando algo que a ellos no les gusta. Entonces, eso también, ser conscientes, tanto si vais por tierra como por mar, que eso hay que asumirlo, que hay que asumir ciertos riesgos, que estás poniendo el cuerpo literal y para cualquier cosa, eso también asumirlo. Y entonces, como decía Néstor, no hay ningún problema si se cubre desde aquí, si estáis pendientes de la gente que va, si estáis, podemos contar muchísimas cosas también desde tierra, pero hay que estar muy preparado física y mentalmente para aguantar lo que viene, ¿vale? Eh, Esto también principalmente se ha hecho porque muchos nos estabais preguntando de dónde me apunto, que yo esa vez quiero ir y tal, y el sindicato ha pensado que estaba fenomenal, pero que quería Sergio y toda la Junta Ejecutiva, que quería que supierais bien las consecuencias antes de meteros en una aventura como esta, que lo es una aventura. O sea, tiene la parte de que estás formando parte de la historia, tiene la parte de que el fin es lo más bonito del mundo, o sea, es lo mejor que nos puede pasar a un periodista, como decía Néstor. Tiene la parte de la aventura, que también la tiene, obviamente, tanto si atraviesas Libia como si vas en un barco, tiene esa parte, pero hay que ser muy conscientes de por qué se va, por qué vamos a contar lo que ocurre en Gaza y qué consecuencias asumimos por intentar contar esto. No sé si alguna cosa más. No sé si quieres contar alguna cosa de tu experiencia particular, Alicia, algo, algún dato, alguna cosa, o si no, pues pasamos a ver si alguien quiere formular preguntas. A ver, la experiencia particular, de las más bonitas que he tenido en mi vida, las más intensas, como decía Néstor, también de las más duras, porque aunque también he cubierto otras cosas, pues es verdad que bueno, miedo y tal pasas en muchos sitios, pero las consecuencias físicas reales es aquí donde las he vivido, o sea, el maltrato, la tortura, etcétera, es aquí, yo no lo había vivido nunca. Entonces, es de las más intensas, de las más bonitas. Es verdad que el recuerdo, lo que te queda es súper bonito porque la idea era esa, era llegar, no se llegó, pero ellos salieron a pescar, pusimos otra vez a Palestina en el mapa, obligamos a gobiernos a tomar partido, entonces, y eso fue con la información que salía de los periodistas, porque si no lo contamos, la flotilla no hubiera sido nada. Entonces, creo que es un papel muy, muy importante. Creo que encima ir en nombre del sindicato, cuando habíamos estado subiendo, desde el 10 de noviembre, cada periodista asesinado desde el 7 de octubre, me parece muy importante ir a reivindicar eso, que no nos dejan entrar, que no nos dejan informar, que están matando a nuestros compañeros. Creo que como sindicato era algo importante de hacer, y creo que somos los únicos que lo hemos hecho, que hemos roto ese muro y hemos dicho no podemos asumir
estos asesinatos de compañeros y no podemos asumir que se nos niegue ir a hacer nuestro trabajo, cuando es un derecho fundamental el informar. El que unos señores digan no podéis venir aquí a informar. Entonces creo que ha sido un golpe en la mesa que ha dado el sindicato que estaba muy bien y creo eso que tanto en el convoy como en la flotilla es muy importante que vayáis, pero también es muy importante que vayáis muy concienciados de a lo que vais. Pues muchísimas gracias, Alicia. Bueno, pues si queréis abrimos un poco un turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando además que no se han marchado ninguno de los dos todavía, pues tenéis la oportunidad. Entonces, nada, si queréis, pues podéis o activar o pedir que se active el micro, o si no, poner un mensaje desde el mismo chat de aquí mismo. Y nada, pues a ver si así pues pueden resolver tanto Néstor como Alicia alguna de vuestras dudas. Sí, mira, nos lo comenta aquí Patricia que podéis abrir el micro directamente también, o sea, tenéis libertad para abrir directamente el micro y bueno, y plantear vuestras preguntas. Hola, bueno, empiezo yo. Hola, hola a todas, a todos. Alicia, soy Iñaki. Oye, me contaste, yo te pediría igual que igual dirija un poquito más de especificación, no solamente lo de apuntarse, porque me contaste que en esta ocasión iba a ser muy importante todo el tema que de ir por tierra, ¿no? Si tenemos, hay posibilidad, por ejemplo, desde aquí de España, en vez de ir en un barco, ir por tierra, o sea, un poco que contaras un poco más eso. Sí, te comento. De momento solo han salido los formularios del barco, los de tierra todavía no, saldrán. Os avisaré, o sea, si en cuanto lo sepa, pues me vais preguntando, yo os voy contando sin ningún problema. Por tierra sale desde Túnez, ¿vale? Habría que volar hasta Túnez y sale en la misma fecha, el 29 de marzo. La duración estimada son 15 días y la otra vez que se intentó tardaron 11. Aquí estimamos que a lo mejor si nos retienen en Libia, pues lo mismo, van a estar más cabreados, pues quizás tardemos más en volver, pero se estiman eso, unos 15 días, es la duración aproximada. Y si es el mismo método que la flotilla, rellenar un formulario, se os hace una serie, se nos hacen, porque se nos harán a todos una serie de verificaciones y luego pues ya te dicen si te han admitido o no, porque claro, hay plazas limitadas, o no sé si hay 400, desde Túnez salen 400 vehículos entre camiones, autobuses y tal, pero al final es un número limitado de gente y somos 44 países los que formamos parte de todo esto. Pero sí, sí hay posibilidad de ir por tierra, saldrán los formularios y yo os informaré en cuanto sepa algo, que de momento esa es toda la información que tenemos, que sale el 29 de marzo desde Túnez. Muchas gracias. Preguntan aquí por el chat, Jairo, si se sabe si habrá nuevas flotillas en el futuro. Habrá más acciones, pero pensamos que la flotilla ya, o sea, que las flotillas ya, o sea, ya, porque es muchísimo dinero, es muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, entonces no sabemos cuán efectivas. De hecho, ahora también ha salido otra flotilla hacia Cuba, en la cual la GSF también estaba participando, va Tiago, o sea, que va gente de la GSF, pero se está pensando que igual tantas flotillas, entonces sí se están pensando distintas acciones. Se está convirtiendo también en algo más internacionalista, entonces sí que habrá más cosas, pero no sabemos si seguiremos centrados en flotillas o ya se irán viendo otro tipo de acciones. No te puedo decir si habrá más flotillas o no. De hecho, para esta vez, incluso las 100 Marlins, o sea, los que fueron detrás de nosotros, que eran los 100 Marlins, y la otra parte de la flotilla de la Libertad, porque hay una parte que está incluida en la Global Sumo y otra parte que no, son los que salieron después de nosotros. Para esta vez incluso se han unido también a la Global Sumo. ¿Por qué es eso? Porque no podemos tener 300.000 flotillas. Llega un momento en que ni el dinero ni nada da abasto. Aquí creo que lo comenta Patricia, lo de habéis comentado que se quedan con tus cosas. ¿Cuáles serían los materiales indispensables a quienes decidan ir? Tanto como periodistas como activistas. Carnet, DNI, móvil desechable, cámara. Yo entiendo también que más que se queden, es que antes incluso de que os intercepten, en este caso Israel, ¿no? Tiráis directamente vosotros los dispositivos al mar, ¿verdad? No sé si está en esto todavía y quiere contestar él.
contesto yo. A ver, normalmente es móvil desechable, un móvil antiguo que tengas. A ver, si somos, o sea, yo, por ejemplo, si me llevé uno bueno, pues porque quería grabar, quería hacer vídeo, etcétera. Pero saber que todo lo que llevéis, micrófonos, cámaras, tablet, ordenadores, todo en el momento de la intercepción, todo va por la borda. O sea, no puede quedar ningún aparato eléctrico. Hay que llevar DNI, hay que llevar pasaporte imprescindible y todo lo que llevéis, que sepáis que es que no va a volver, exceptuando el pasaporte. El DNI yo ni lo llevaría, o sea, llevar pasaporte porque se van a quedar con todo. Entonces, no tiene sentido incluso la ropa, el calzado que llevéis, todo es para tirar, porque se van a quedar con todo. Incluso si hay intercepción en la cárcel te van a dar un chándal y unas zapatillas, no te van ni siquiera la ropa con la que te interceptan, así que no te va a quedar nada. Nada, leo algún mensaje por aquí más en el que decían bueno, que daros las gracias simplemente a Alicia y a Néstor por vuestro compromiso y trabajo. Y luego también por aquí Mark, que comentaba que gracias por la charla y por vuestra labor y que aprovechaba para enviar un saludo a Alicia, que ha estado esta mañana un rato con ella. Pues con esto, salvo que haya alguna pregunta más, yo creo que daría por concluida la sesión, que creo que ha quedado claro. Además, vamos a intentar que quede bueno, el vídeo para que cualquiera que tenga interés pueda como conocer toda la información y si no, pues siempre bueno, a disposición de la afiliación para cualquier información específica que haga falta. Acaba de poner aquí Alicia justo en la web de la Global Summit Flotilla, que como veis está aquí en el chat, es globalsummitflotilla.org, así que podéis también desde ahí como conocer, ¿no?, la información pública de la organización. Pues yo lo daría por zanjado, Alicia. No sé si quieres comentar tú algo más. De acuerdo, pues mira, ahí lo comenta Alicia, que podéis rellenar el formulario ahí mismo en la página web. Y efectivamente, Marc, seguiremos dando visibilidad al genocidio. Y a la labor del periodismo también, para poner luz y taquígrafos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Salud y alegría. Chao, chao. Chao. Adiós.